¿Está Sheila? Buenos días, licenciado. ¿Cómo está? Ayer me llamó el licenciado Julio Pérez. Me dijo que tienen examen el 8, si no me equivoco. ¿Ya les anunció? Sí, licenciado, nuestro examen con el licenciado Pérez es el 9 de junio. Por eso, Julio Pérez es, pues. Sí, Ya les anunció. 8 de junio ya cae. el 9 de junio cae jueves. ¿El 9 es o el 8 es? Es el 9 de junio. Junio, claro que sí. Entonces cae jueves, ¿no? Sí, licenciado. Ya él me pidió porque dice que van a dar en la Mont, pues. ¿Me va a hacer recuerdo una clase antes, Sheila, por favor? Está bien, licenciado. Eh, Vayan y den nomás su examen, así yo les doy la oportunidad. Pero en el caso mío, ¿qué es lo que interesa? Ya tienen que estar preparados, tienen que estar ya preparados. No quiero, hoy día, mañana es el examen. No, por lo menos van a tener unos 4 o 5 días. ¿Mm? Espero anunciarlo el próximo jueves. ¿Qué fecha es el examen? Va a ser en la Montes o en el Monobloc, pero si consigo un pabellón vacío en uno de los horarios de la carrera, pero tendrían alguna dificultad ustedes si es que, para evitar si está o no está ocupado el pabellón, lo más probable es que esté ocupado. Tal vez no creo, pero a ver, haremos la prueba, un sábado en la mañana no tienen clases, ¿no? No, Sheila, licenciado. ya. Vamos a procurar que sea o un martes o un jueves. Pero si consigo un pabellón, porque yo podría hacer abrir la monta. El problema es que las aulas son pequeñas. Entonces, 40 minutos máximo. ¿Mm? La mitad de yo no tengo secretos. La mitad de las preguntas van a ser de razonamiento. Y la otra mitad va a ser psicotécnica. No quiero que ni yo ni ustedes estén más de 45 minutos por el tema del posible contagio, que está bajando, pero está bajando, no en los niveles que esperamos. Sobre todo por eso. Entonces, tan jóvenes y usted, Sheila, ya tiene la idea, ¿no? El jueves probablemente yo ya les diga qué día es el examen. Va a haber un margen de 5 a 6 días antes. Nada de 15 días antes, sino 5 o 6. Ya tienen que estarse preparando. Entra todo lo que estamos avanzando. Los primeros 30 puntos que vamos a controlar en base a la asistencia es normal. Si hay algún joven que tiene más de 3 faltas, no va a poder dar el examen. Porque por respeto a quienes asisten normalmente, hacen esfuerzo, el sacrificio, todo, ¿no? Y por reglas claras, ¿no? Casi 30 alumnos no asisten, pero ya les he dicho que yo doy una explicación. Probablemente eso hay que corroborarlo, verificarlo, ¿no? Muchos de ellos han dejado de estudiar por pandemia, probablemente, y están trabajando de lo que pueden. Volverán a la universidad. Me imagino eso, o cuál será el problema central. El año pasado igual, la tasa de deserción se acercó al 30%. Pero esas ya son medidas que el vicedecano debe analizar, la misma dirección debe analizar, ¿no? Bueno, pero
Eso que quede claro, pero si alguien tiene más de 3 faltas y viene, dice que ha estado con coronavirus o ha estado enfermo, ahí sí va a tener que traer un certificado médico, ¿no? ¿Quién no tiene problemas en un mundo tan complejo, ¿no? Tan complejo. Pero el examen va a ser bien ordenado. ¿M? Yo siempre procuro ser prolijo, ¿no? Por letras, de apellidos, indudablemente, ¿no? Todo ordenadamente, cosa que en 45 minutos acabe el examen y es mi deber, mi obligación decirles ahora retornen a su casa. Ahora lo que no puedo hacer es llevarles de la mano a su casa, ¿no? Pero por lo menos yo les digo eso, cosa de que, bueno, no me meto en la vida privada, ya cada uno tiene sus responsabilidades. Vean 9:12 y siguen insistiendo en querer conectarse. Yo no puedo probarlo y además, ¿para qué? Que se me ha caído el internet. Yo voy a procurar acabar lo máximo 10:15. Hay uno o dos alumnos que me han escrito es que ya no tenían crédito y demás cosas. Para que no eleven sus gastos, voy a procurar acabarlo mucho más antes de las 10:30. Ya, y brevemente es también deber, obligación de nosotros orientarlos con todo lo que está pasando en la universidad, ¿no? Y yo en temas estudiantiles nunca me metí. Cuando había buenas campañas, pedían unos minutos para exponer sus programas, siempre se les da. Y la más libertad, la absoluta libertad de pensamiento, yo entiendo en una universidad autónoma. Pero yo solamente les comentaré cuando yo entré como docente mediados, mediados de la década del 80. El país siempre está en crisis. Ese es mi cuestionamiento en el fondo, ¿no? Ya saben, en algún momento yo les he hablado, desde el nacimiento de la vida republicana, esto se viene arrastrando. Es para no creer que este país siga con el modelo económico que dejaron los españoles, que nos robaron la plata, se impusieron a la fuerza. Bueno, bueno, es parte de la historia de América Latina y de Bolivia, ¿no? Pero cuando nacemos en la vida republicana, los descendientes de españoles, nietos, bisnietos y otras formas de reproducción familiar, cruces con, bueno, en otras palabras, cuando yo hablo nietos, bisnietos, la herencia española dejó profundas huellas en América Latina y en Bolivia. Nacemos a la vida republicana con enormes potencialidades económicas. Este país ya debía haberse industrializado, pero los criollos, ¿no?, ligados a la producción de la plata luego del estaño, con objetivos individuales. Evidentemente, cada uno tiene sus propios objetivos. Yo no creo en la utopía, soy realista. Decir. ¿Mm? Para, para cultivarse es bueno leer la utopía. ¿Mm? Les he comentado que cuando era docente yo me topé con un selecto grupo, hay que recalcar, de estudiantes. Esas veces eran direcciones de calle y Federación Universitaria Local, ¿no? Me encontré con jóvenes soñadores, radicales, con su propia ideología, que tienen todo el derecho. De joven uno quiere cambiar todo, ¿sí?, cuando es honesto, ¿no? Y entre esos destacó don Eric Rojas, brillante,
brillante dirigente de la FUNAC, honesto, 1000% honesto. Esas veces no había distribución del IDH a las universidades, ni menos porcentajes para los dirigentes, para que ellos hagan sus proyectos estudiantiles y vean en lo que adherió un país con escasez de recursos no puede darse esos lujos. Futuros auditores saben que cada peso invertido debe ser bien administrado. Y esa misma disciplina, bueno, hay que, alguien que llega a niveles de decisión gubernamental tiene que tenerlo claro, ¿no? Porque si no, el país, ¿ya? Estamos pasando el rebote, yo diría, macroeconómico que está generando la guerra con subida de precios del petróleo. Sobre todo, no producimos gasolina, no producimos diésel, pese a que se han invertido millones de dólares para una planta. Pero el problema es que no hay la materia prima, porque sin materia prima no podemos transformar el gas en petróleo. Se nos está acabando. ¿No? Y una serie de cosas que ustedes en su vida práctica van a ir comprendiendo, ¿no? Pero brevemente quiero referirme a eso, que en partes les había dicho, ¿no? No me dejaban avanzar materia porque había alumnos, chicos, yo les digo no había teléfonos celulares, no había muchas cositas que hoy en día hay. ¿No? Ahora seguro muchos de ustedes tienen esa disciplina en la familia, me alegra, me alegra. Reglas claras en cuanto al horario, al estudio. El problema es que hay un proceso de maduración. El papá, la mamá hacen grandes esfuerzos, quieren que ustedes sean profesionales y el país los necesita y los va a necesitar en la medida en que el capital humano esté bien educado, bien formado profesionalmente. Los jóvenes, yo parto de esa hipótesis, gradualmente a los mercaderes de la política los van a reemplazar, ¿no? El paso del tiempo influye en, en el ser humano. Pero ¿qué son 14, 15 años para la historia del universo? No es nada. ¿Mm? Yo lo digo con la mayor objetividad. ¿Mm? 16 años de gobierno del actual partido de gobierno ha sido el desastre, es el desastre, porque se manejó pésimamente la economía. Ahora el gasto fiscal es millonario. El ingreso fiscal se va achicando. Entonces, cuando el gasto es mayor al ingreso que se presenta, déficit fiscal. Luego, la pandemia, se desata esta guerra. No sé qué pasa con este mundo. Ha dado un paraíso. No ha hecho tan conflictivo este mundo, lamentablemente. Estamos soportando la pandemia y viene esta guerra. La economía está globalizada, por eso el rebote de esta guerra llega a América Latina. Y ahí están jóvenes, ¿no? En realidad las reservas monetarias de ustedes, no del gobierno, apenas han
apenas la tenemos en 1.400 millones de dólares. Nada, joven. ¿Mm? Y hay obligaciones este año, pago de intereses, capital de la deuda externa, hay que comprar 10 gas, gas licuado, ¿no? Hay que comprar gasolina. Y los precios en el mercado mundial se han disparado. ¿Mm? Yo personalmente he llegado a una conclusión de que si los gobernantes no consiguen un colchón financiero, lamentablemente alguien dirá en dólares y en dólares, ni vuelta a quedar, es dinero mundial. China, sus reservas las tiene en dólares. Rusia, un país que igual tiene la mala suerte de tener como gobernante un psicópata. Sus reservas de Rusia son en dólares. ¿No? Algunos hablaban que el sustituto iban a ser las criptomonedas, pero vean cómo se ha desplomado, ha caído tan duramente, porque no está respaldado. Ese es el problema. Un país, sus reservas tienen que estar en un dinero de plena cotización mundial. Tiene que estar respaldado en lo posible por metales preciosos. ¿Mm? Lo que pasa es que el cash, el efectivo, solamente son 1.400.000 dólares. Que el total de las reservas, enseguida lo voy a explicar, llega a 2.000, es variable, está entre 2.400, está entre 4.400 millones. Pero lo que pasa es que el cash solamente es 1.400 millones. El otro porcentaje está en oro físico, está en euros. Bueno, eso no es transparente el Banco Central. Probablemente esté en francos suizos, ¿no? Pero que se estaba disparando el oro en el mejor momento de a partir de la guerra, muchos se refugian en el oro, porque es un metal precioso. Y trepó, hasta, la onza Troy trepó hasta $2.000 en la bolsa de valores. El próximo trabajo que van a hacer es eso. Pero todo está planificado, no puedo mandarles uno y otro trabajo. Sé que hay muchas dificultades, sobre todo logísticas. Hasta el momento no les he dicho, a ver, vayan a la biblioteca del Banco Central o hagan una encuesta para hacer cálculos de elasticidades en el tema del ejército. Me estoy absteniendo, porque por ahí alguien, ni Dios quiera, se contagia. Estoy yo muy susceptible en eso, con tantas cosas que se escuchan. Ah, mamá, papá, he ido al Banco Central porque en la materia de microeconomía el docente nos ha dicho, no quiero que eso suceda. Pero bueno, hay derechos y obligaciones también, ¿no? Hay veces, yo les diría, casi, casi ya tienen su paz, comprobando más adelante. Ahora, trepó dólares la onza Troy. Ahora, ¿en función de qué? En función de las expectativas del futuro. El oro llegó momentáneamente a ese techo y luego empezó a bajar 1 punto, 2 puntos, ¿no? Bueno, esas son operaciones de corto plazo que se hacen en las bolsas de valores, ¿no? No es que ya esa sea la tendencia. Puede que en la mañana en las bolsas de valores, por alguna, porque la economía ya es tan
Las bolsas de valores y la economía son tan susceptibles a ciertas noticias, a ciertos factores, que hace que en algún momento puedan subir los precios o en algún momento se caigan los precios. Nosotros lamentablemente no vemos objetivamente esos cambios. ¿Mm? Nuestra pequeña bolsa de valores es muy pequeña, ¿no? La de Nueva York. Ahí se transan millones de dólares en un minuto. Un mundo virtual, la economía más industrializada de Estados Unidos, que tiene sus problemas, que tiene mucho, emite dinero, pero tiene formas de controlarlo también, porque su Producto Interno Bruto bordea los 14.000 billones de dólares. El Producto Interno de Bolivia, me da mucha pena decir, tiene un promedio, ha bajado los 2 últimos años, está bordeando los 38.000 millones de dólares. En la bonanza llegó a 42.000, pero en gran parte con soportes de deuda externa. Por eso les digo, en realidad, yo no entiendo a los gobernantes. Si lo quieren al rojo, amarillo y verde, sean realistas en la economía. No es fácil, ¿no? Un país en vías de desarrollo. No les tengo que decir la verdad, no he venido a mentirles, ¿no? El país más pobre de América Latina es Haití, pero detrás de Haití estamos nosotros. Inexplicable, ¿no? Porque en, en la fase de explotación de la plata, qué pena, los que aprovecharon no fueron los españoles, sino fueron los ingleses, los españoles. Los superexplotaron el Cerro Rico de Potosí, pero como estaban endeudados con Inglaterra, gran parte de esa plata era para pagar la deuda que ya tenía España con Inglaterra. Inglaterra, en la fase colonial, era un gigante. Siempre han sido grandes comerciantes, grandes negociantes, hombres. No lo estoy desacreditando. Y muchas cosas. Bien, era el país que colonizó Estados Unidos, ¿no? Y luego, en el siglo XVII, las 13 colonias se independizan de Inglaterra. Si va a haber tiempo, más adelante les voy a explicar desde el punto de vista económico. Ahora, en el caso nuestro, yo les digo, para eso están los instrumentos de la macroeconomía. ¿Mm? Para mí, que el modelo de consumo más inversión, más gastos del gobierno, más exportaciones, eso ha fracasado. Porque cuando se dio la bonanza por los altos precios a las materias primas, nunca en la historia, solo de Bolivia, ¿no?, se acumuló 15.000 millones de dólares. Pero ahora casi no queda nada. El despilfarro, la mala inversión. Yo soy muy partidario de libre cambio. Algunos hasta me dicen que yo soy un economista liberal. No soy en todo el sentido de la palabra liberal. Adam Smith planteó en el siglo XVIII como interpretación de cómo el bebé capitalismo, que nació desde el siglo XIII y XIV, pero lo predominante en Europa era el feudalismo. El señor feudal era dueño de la tierra. Quienes se lo trabajaban eran los siervos y campesinos. Se habían mentalizado a los siervos y campesinos y sus familias de que ellos habían nacido para ser esclavos, ¿no? Oprobiosos, el feudal. Mientras los reyes
de las distintas regiones de Europa despilfarraban y los hacían trabajar, insisto, a los siervos y campesinos. País ya había la moneda. No estoy mirando de atrás hasta este siglo XXI. ¿Mm? Porque Bolivia, digamos, algunos pueden trabajar en algunas empresas importadoras de bienes de capital, es decir, de tecnología, de maquinaria, digamos, provenientes de China, provenientes de Suecia, provenientes de Alemania. Y bueno, cuando hagan sus auditorías tienen que ver a qué tipo de cambio o en qué periodo se han hecho esas compras. Ustedes saben, primero hay que probar, no se puede acusar a nadie sin pruebas, ¿no? Si lo han hecho bien, algo, lamentablemente las empresas estatales está bien. ¿Mm? Lo que le estoy explicando, el año pasado me llamó, me alegro, un exalumno mío que, bueno, está como auditor en, no sé si seguirá, ojalá que siga, yo siempre parto de esa buena fe, ¿no? Siga trabajando en la unidad de auditoría de IPFB. Me quiso contar una serie de cosas, dice, no es el momento, dedícate a ser un buen auditor, tus informes de auditoría muy demostrables y eso es una demostración de que eres buen auditor. Ahora guárdate para tu descargo siempre una copia de tus informes, ¿no? En el entendido que nadie te puede presionar para que cambies tu informe de auditoría. Eso dice la ley, pues. No lo volví a ver. En el primer año de pandemia sí lo vi, me llamó. Hablamos brevemente porque ambos nos cuidábamos. Ya no lo volví a ver. Entonces, por eso es que eh, la parte de tipos de cambio, las monedas de origen tienen que conocer. Hay un amigo, un buen amigo, no diremos un amigo, él es gerente financiero de una empresa sueca y él me entendió alguna vez que hablábamos. ¿Mm? De que todos los informes, él o para hacer compras, porque trae maquinaria de Suecia, es la famosa empresa Atlas Copco, a nivel mundial de un gran prestigio. Bueno, no sé si seguirá él como gerente financiero, tampoco lo veo. Pero en sus laptops estaban ahí interesantes. Incluso por mes los tipos de cambio de la moneda en todo, de los principales países de Europa, con las cuales Atlas Copco tiene su relación comercial y obviamente industrial, muy interesante. En su archivo lo tiene. Cuando yo le conversaba de estos temas que les estoy explicando a ustedes, él me mostraba. Mm, Bueno, mérito de él, ¿no? Algunos que tienen esa vocación, pero yo sigo creyendo que si bien van a ejercer su profesión, ya les he hablado de eso, tienen que generar su propia idea. El cerebro le está pidiendo, quiero trabajo. Es decir, háganlo trabajar. Mm. Sean creativos, imaginativos. Mm. Su cerebro va a ir procesando la información que ustedes le vayan transmitiendo. Mm. Ya hemos hablado, ojalá hayan leído la biografía de Bill Gates, de Bill Gates, del Microsoft, el mayor socio, muchachito, cómo tenía la idea. Y el otro genio de la Apple, Steve Jobs,
lean su biografía. Muy interesante, ¿no? Muy interesante. Por eso es que yo creo en los jóvenes, ¿no? Eso es muy importante. Pero para ir cerrando esta parte, porque apenas me conecto con usted y cómo vuela el tiempo. ¿Mm? El problema es del modelo económico. Ya leo en una economía de mercado. No hay otra opción. Con mucho respeto a los jóvenes idealistas, pero los verdaderos idealistas, ¿no? Que creen que se puede construir el paraíso. ¿Mm? No estamos lo que ha desarrollado Carlos Marx era una utopía. En Rusia quisieron convertirlo esa utopía en realidad, pero cuando no, la especie humana, ¿no? Y múltiples necesidades también. ¿Mm? Hizo que se distorsione. Y finalmente, en Rusia, el destino de ese país, cuando quiso desarrollar la utopía, quedó en manos de un criminal, un dictador, Stalin, que les hacía creer que estaba construyendo esos, hizo fusilar a sus opositores, 4 millones son los. Una revista alemana, hará un año atrás, sacó unos datos muy diferentes. Dice que eran entre 11 y 13 millones de rusos que fueron fusilados. Así no se construye una utopía. Pero ya les dije, siglo XVIII, un gran desarrollo industrial, surge la gran industria en Europa, pero los impulsores eran los seres humanos, la fuerza de trabajo, no había tecnología, no había maquinaria. Entonces, para maximizar la producción y cubrir los costos y obtener ganancias, finalmente hay que decirlo de la manera más clara. Si tiene alguien un emprendimiento, su objetivo es obtener ganancias. Algunos dirán el lucro, pero bueno, es a base de esfuerzo, de creatividad. Hay el derecho de la ganancia. Una empresa obtiene ganancias y tiene que reinvertirlo, reinvertirlo, reinvertirlo. Si ustedes crean un banco comunal, la ley lo permite, ahí está los mecanismos jurídicos del ASFE, para ganar experiencia con tasas de interés propias del mercado o bajando las tasas. Hay tantos fondos, están arrancando como fondos de inversión cerrados. No lo niego, estoy acabando de hacer un estudio para alguien que me contrató. Hay competencia, pero el problema está en que siempre va a haber demanda de microcréditos, porque somos países en vías de desarrollo. Entonces, el 85% de la población económicamente activa, los que no se han capacitado por esas cosas de la vida, están en la UIUSPUS, en la Feria 16 de Julio, en la Buenos Aires, en la Ceja del Alto. Yo he identificado casi 400 mercados informales en el Alto. Casi en cada zona ya aparecen. Es un problema del desequilibrio macroeconómico, porque si entendieran bien la economía y la macroeconomía, el objetivo de toda inversión estatal tiene que tener efectos positivos. Es decir, por eso es que el Producto Interno Bruto es la clave, porque genera valor, porque genera riqueza del Estado. ¿El PIB qué es? Es el mejor indicador macroeconómico, que mide toda la producción interna en un año fiscal. Entonces, por eso es que tiene que crecer, crecer y crecer. Hay más valor, no solamente redistribuir ese valor en la población, sino invertir.
invertir, reinvertir, reinvertir para generar más valor. Yo por eso les digo, desde la vida republicana no se ha dado eso. Mm. Aparecen en la historia siempre así partidos populistas, ¿no? Engañando a la gente, haciendo creer que todo va a ser equitativo. Falso, mentira. Eso está condicionado a un desarrollo. Entonces, lo que genera la economía, lo despilfarran, no entienden, pues, la economía. ¿Mm? Yo digo, cuando este país, los jóvenes lo transformen, no, y avancen hacia la industrialización, bueno, parte ya de esos ingresos pueda generar una economía industrializada, un porcentaje significativo o no significativo lo invierto en educación, educación. Ya podemos fomentar el deporte, canchas de fútbol, escuelas de fútbol, de gimnasia, pero lo principal ahora es generar valor, que hay múltiples necesidades. Yo les he dicho, yo parto de que el Alto se dan muchas condiciones para desarrollar manufactura. No lo dice solo Luis Medina. ¿No? En la década del 80 le estaba explicando un gobierno populista, pero con un mandatario, esa es la ironía, con un mandatario tan honesto como Hernán Siles Suazo. De la historia yo recojo a solo, ya les he dicho, Antonio José de Sucre y Hernán Siles Suazo. Tipos honestos. El resto, ay Dios mío, grave. ¿Mm? Él se dio cuenta, Hernán Siles Suazo, en la década del 80, que se descontroló por el exceso de gasto fiscal. Las reservas monetarias llegaron a 100 millones de dólares. Hiperinflación es la multiplicación de los precios. La inflación puede ser pausada, no es malo tener una inflación pausada, pero es malo tener una inflación acelerada. Cuando se multiplica, empiezan a multiplicar. Si no se corta de raíz, esto puede derivarse en una hiperinflación. Y es eso lo que sucedió en la década del 80. Se descontroló. Y no había el respaldo monetario. También múltiples peticiones sociales, porque salíamos gradualmente hacia que no fue, que no fue fácil hacia la democracia. Estaba conculcada la democracia. Y se arrancó la democracia y le tocó al doctor Hernán Siles pasar ese tránsito como gobernante. Todos los sectores sociales arremetieron contra el aumento de salarios, múltiples peticiones. Y ahí es donde se descontroló. ¿Mm? Macroeconomía dio mucho, pero bueno, los organismos sociales todos los días en las calles. Grave, ya no tenía de dónde sacar dinero. Hernán Siles Suazo empezó a emitir dinero inorgánico. El dinero tiene que estar respaldado por la economía, por una buena economía. Tiene que estar respaldado ¿por qué? Por moneda fuerte, por dólares, por metales preciosos. Entonces se dio cuenta que se descontroló y renunció. Se llamó elecciones y ganó una coalición de centro derecha. Pero bueno, es que había que implementar un modelo de ajuste para parar la hiperinflación. Y algunos modelos bajo un economista norteamericano, Shepard Sitz, pero el que realmente redactó fue don Juan Careaga, que cuando era estudiante él era mi profesor de macroeconomía, muy puntual, muy rígido, muy exigente. Claro, éramos 15, 20 alumnos, pero vean, ustedes, ahorita estoy
conectados 120 alumnos. Yo no trato de difamar a nadie, sino el problema es de la economía. Hay que saberlo interpretar. Entonces estaba descontrolado, el gasto fiscal, cuando hablo de gasto fiscal, quiere decir el gasto gubernamental muy alto y el ingreso fiscal muy bajo, descontrolado. No quedaba otro, se recurrió al ajuste. El ajuste tiene como objetivo encontrar el equilibrio entre ingreso y gasto fiscal. No es fácil, entonces había que reducir a la mínima expresión el gasto fiscal. Ese recorte del gasto fiscal en el peor momento, en ese periodo, el estaño llegó a costar la libra fina $1. Se cayeron las bolsas de valores. Y el país vivía de las exportaciones de estaño. Con empresas mineras estatales muy grandes, cuantitativamente se tuvo que rediccionar eso. Se redujo. Solamente el Estado se quedó con Guanuni y Comibol y se recurrió a la relocalización. Un problema social muy fregado, ¿no? Luego, anterior proyecto de investigación, yo estuve en una comisión donde se cuantificó cuántos mineros quedaron cesantes, ¿no? De la minería estatal, de la minería privada. Claro que el costo de producción de una libra de estaño, una libra fina, es $7. Vean, no cubría los costos, ¿no? Mucha gente se fue al Chapar, otros a La Paz, a Santa Cruz, pero se creó un colchón también, es decir, mediante el Fondo de Inversión Social para atender, atacar ese. En ese momento el ejército de desocupados era muy alto, ¿no? Pero se encontró el equilibrio. El Estado se achicó, en otras palabras. El gran problema, un representante del Fondo Monetario de Ciudadanía israelí, en algún momento, porque yo no lo conocía, en un proyecto social ahí lo conocía. Siempre tenemos nosotros los economistas una visión de que son exigentes, duros, como si fuesen enemigos. No, un buen tipo. Y alguna vez conversábamos, me dice, el gran problema, uno de los problemas de Bolivia, me dijo, es que el sector privado, salvo honrosas excepciones, vive del Estado. Y el día en que el sector privado camine con sus propios pies, eso ya va a ser otra cosa. ¿Eh? ¿No? Eso no implica que el Estado no ayude, sobre todo a los que producen alimentos, pero hay que saber precisar cómo, ¿no? Si el desarrollo de Santa Cruz, mal o bien, ha sido con fondos de ustedes, con deuda externa que se direccionó a Santa Cruz. Obviamente con directrices del Banco Mundial, ¿no? Estaba ya listo, yo estuve en un equipo de apoyo al análisis de las variables macroeconómicas. Juan Cariaga ya lo tenía en grandes líneas el modelo preliminar de ajuste. Vino el asesor norteamericano, lo revisó y lo aprobó y el gobierno de turno lo promulgó. Durísimo el ajuste estructural, durísimo. ¿Mm? Ese informe, ese economista famoso, pero insisto, para mí el que lo ha hecho, porque en parte yo he visto, lo hizo Juan Cariaga, paseño y boliviano. Hoy falleció él, no hoy día, sino el anteaño pasado en Buenos Aires. Todos somos arriesgos en la vida. Luego fue mi colega y luego un amigo no tan cercano, ¿no? La última vez que lo vi por Sopocachi me dijo, qué bien que lo veo Luis, me dijo, ¿sabes? El gobierno va
inventando cosas, y no es bueno, pues eso, todo un intelectual de la economía, digamos. Me dijo, hasta, voy a quedar en Buenos Aires hasta que cambie de gobierno. Y luego nos enteramos por la prensa que falleció, ¿no? Bueno, bueno, pero yo lo tuve como, luego como mi tribunal, cuando yo me di mi examen de grado. Lo normal es 20 minutos. Ahí él era ministro, estaba ahí el gerente del Banco Central, don Armando Méndez, el gerente monetario, todos eran docentes. ¿Mm? Con una mentalidad muy diferente, ¿no? En vez de 20 minutos, 2 horas duró mi examen. Terrible. Bueno, pero ya es parte de la historia. Pero luego, ¿quién se llevó las flores? Fue Jefferson a nivel mundial. Uf, subió su prestigio, lo llamaron de diferentes países que tenían problemas de déficit. Informe, hubo una ronda de un grupo de economistas que hicimos análisis. Se tocó lo del Alto, se tocó lo de Santa Cruz como prioridad. Pero yo no entiendo por qué el Banco Mundial no canalizó la identificación del Alto. Mm. En su informe de Jefferson, que debe estar eso en la biblioteca del Banco Central o en la biblioteca del Congreso. Mm. Ahí se hace hincapié. Me acuerdo, yo estaba muy joven y planteó la tasa, planteé cómo la tasa de crecimiento poblacional del Alto exigía anticiparnos en el tiempo para potenciarlo, ¿no? Bueno, y Jefferson en su informe menciona lo del Alto. Y en una conferencia de prensa utiliza un término que en algún momento yo lo planteé, que puede ser el Hong Kong de América Latina y Bolivia, por su potencialidad en la mano de obra. Ahora ya, si hubieran escuchado esa sugerencia, el acto ya podía haberse transformado con errores y aciertos. En la medida en que se desarrolla un programa, se va identificando las debilidades, se van superando las debilidades. Eso implicaba una fuerte inversión desde la capacitación, pero trabajar con los artesanos, con fondos, pero de organismos internacionales, bien direccionados, bien controlados, con equipo de ingenieros, economistas. Y eso hubiese requerido todo un programa, ¿no?, de sustitución de importaciones. No lo niego, yo antes me compraba telitas inglés, pero luego fui comprendiendo que hay que utilizar lo que producimos en Bolivia, ¿no? Ahorita estoy con mis chompas producidas en acá. Eso debía priorizarse, debía haberse priorizado. Vean, eso hubiese un sustituto perfecto de la minería y de la industria de hidrocarburos, porque se acaban, son recursos que no se renuevan, que nos han dado muchos ingresos fiscales, es verdad, pero lo que pasa es que se manejó muy mal. Y obviamente, ¿no? La Paz tiene potencialidades en el sector agropecuario. Ahora, yo no lo dudaría invertir en las zonas aptas para producir maíz. Maíz, 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 maíz. ¿Por qué? Porque la demanda es mundial. Siempre ha habido demanda mundial de cereales. Yo a algún ministro, estando más joven, le había dicho eso. Pero como son políticos antes que ser técnicos, qué buena idea, así lo voy a plantear en el gabinete, ¿no? Pero nunca lo planteaba. Lo único que aman, salvo honrosas excepciones, son sus bolsillos, ¿no? Por eso es que tu país, vean, y ahora otra vez volvemos a la realidad, porque se han agotado las reservas. Pero yo confío en los jóvenes, en un replanteo del modelo de desarrollo, que lo vamos a lograr. Ustedes tienen que contribuir con sus conocimientos en eso. No es un requisito para ser industrializado tener minería, tener petróleo, tener gas. Ahí está el ejemplo del Japón.
No tiene ni minerales, no tiene ni petróleo. Pero ha hecho funcionar el cerebro, capital humano, con una dura exigencia, dura exigencia. Mm. No entiendes, se les ha dicho una y otra vez. Bueno, yo digo, están tan ocupados, tendrán otras cosas. Es que hay que ser soñadores. Algún día hagan su pequeña empresa y sus nietitos lo van a convertir en una gran empresa. ¿Mm? Así es. Así es, pero hay que ser tenaz, consistente. Ejerzan luego su profesión, ganen experiencia y luego vean en qué pueden incursionar. Paralelo a eso, ¿no? Importante. Por eso les hablaba, he tenido que hablar de macroeconomía. En la década del 80, por eso yo lo rescato a don Eric Rojas, soñador de la utopía, marxista ortodoxo, la, la Federación Nuestra, honesto, pero muy inteligente. Cuando se aplicó el 21060, fue durísimo. Y se levantaron muchos sectores sociales porque eso generó problemas sociales. Y Eric Rox a la cabeza de los universitarios. Ah, pero no por esa su valentía, sino tipo honesto, como no había fondos estudiantiles, como últimamente sucedió. Ellos recibían solo un pequeño porcentaje, ¿no? Pero cómo rendían cuentas y tenían un rector que era opositor a esas ideas y chocaban en el Consejo Universitario. Y en represalia, yo diría, o qué habrá sido, porque finalmente el ingeniero Guido Capra falleció. Él les hizo 4 o 5 auditorías. ¿Qué les encontró? Nada, nada. Mm. Falleció Eric Rox. Él fue dirigente, es verdad, estuvo unos 5 o 6 años, nunca dejó de estudiar. Ejerció luego su profesión, no renunció a sus ideas, él me dijo a mí. Estaba luego en una institución y luego estuvo dando clases de economía en la Facultad de Derecho en la carrera de políticas. No me acuerdo, ahora unos 5 años, pero otra vez estuve de director interino, he estado yo en un proyecto, pero bueno, tuve que aceptar por mi antigüedad. Y para un curso de verano yo lo invité a Eric, un tipo intelectual. Los alumnos quedaron, pero muy satisfechos. Él les dio la materia de diseño de tesis, les ayudó bastante a los que querían hacer tesis. Les recomendé al director que luego entró por la vía electoral que lo invitara por un año. Y luego en su momento él podía dar examen de competencia. Sí, 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 lo conozco, nunca lo invito. Y la última vez que lo vi fue en la Plaza Avaroa. Y ni siquiera Eric había ido a cobrar de ese curso de verano. Yo me preocupé de que se le pague, no solamente a él, a todos. Y lo ubiqué y le dije, Eric, sigues vos con esas ideas, ni siquiera vas a cobrar lo que te corresponde. Anda, por favor, búscalo a tal persona. Te agradezco. Y la última de las últimas veces lo vi en el seguro médico. ¿Mm? Al salir hablamos brevemente. Me dijo que tenía fibrosis, que lo estaba controlando, fibrosis pulmonar. Y hace un año y medio me enteré de que falleció por ese tema. Y me dio mucha pena por él, porque era un tipo honesto, de los pocos dirigentes que pasaron por la... Seguramente muchos también han sido honestos, ¿no? Pero este resaltó. Moros y cristianos lo estimaban a él, con sus ideas, pero un tipo honesto. A ustedes nadie, yo les digo, se puede amedrentarles como centro de estudiantes. Te voy a hacer reprobar en tal materia. Te lo charlaré al profesor de matemáticas, trae tus hojas. No, no, eso es corrupción. ¿Mm? Eso es corrupción.
No es que yo combatí, nunca me sometí a alguien que venía del... Yo me levantaba, abría las puertas en la aula número 7 de la Monte y me abandoné. No me vengas con esas cosas. Mandaba mi nota al director, sino de que aplique los reglamentos. Mm. En honor a la verdad, antes de la pandemia, eso ya disminuyó en la carrera. Pero bueno, con esto no me meto en lo otro. Si algunos habían manejado millones de ideas. La Contraloría, pues, tiene que debería de intervenir en este tema para que quede claro las cuentas, ¿no? Pero reitero, yo en temas estudiantiles no me meto, en temas incluso sindicales de los docentes tampoco, porque por un lado yo lo tengo claro, que aquí lo más importante es la formación de recursos humanos. Todos somos arrieros en el camino, todos en algún momento nos vamos a ir de este mundo, es así. Es un momento muy lindo el de ustedes, jóvenes, pero vean, analicen, reflexionen lo que yo les digo. La decisión es de ustedes, la decisión es de ustedes, que prime la franqueza de ideas, ¿no? Pero es muy importante quererlo también en la universidad. Eso costó mucho la autonomía universitaria, ¿no? Ahora hay que manejarlo bien, ¿no? En un momento muy difícil de la economía mundial. Y por supuesto, el rebote llega a América Latina y el rebote llega a Bolivia, ¿no? Pero el mundo no se acaba. Se puede replantear muchas cosas. Pero mentes brillantes, los jóvenes, ¿no? Poco a poco ustedes van a sustituir a la clase política. Estaré hecho yo cenizas, no es, ay, desde ese joven me agarró la idea. Sus nietitos ya lo han convertido en una gran empresa. Es así, parte de la vida. Bueno, el poco tiempo que nos queda, el día jueves, todo avance y avance. Hemos entrado a la demanda de mercado. No es cuestión de repetir de memoria, que quede claro. La demanda individual es la actitud de un consumidor individual que concurre libremente al mercado a adquirir bienes y servicios. Está bien. La demanda de mercado es la sumatoria de las demandas individuales que se presentan y los demandantes concurren, por supuesto, al mercado a adquirir bienes. Entonces, al filo de una jornada laboral, cuando un país ordena, dice, la demanda de mercado de gasolina que estos días ha escaseado, parece que el problema es de logística, ¿no? Ayer pasé por la una larga fila de motorizados. Bueno, estos son indicadores de que del comportamiento de nosotros los consumidores en el mercado. Ya les he reiterado varias veces, es mi obligación, lo voy a volver a reiterar, tiene que quedar claro. La economía tiene que funcionar, no con piloto automático, sino con eficiencia. Hay que generar condiciones, apuntalar a los productores. ¿Mm? ¿Para qué? Para darles garantías de que inviertan, reinviertan, de que produzcan, que generar competencia para que entre ellos compitan y produzcan en función de buenos costos de producción. ¿Mm? Y el consumidor se beneficia, ¿ya? Pero en un país que el contrabando está a la orden del día, eso no funciona. Se hizo como empresas lecheras en Santa Cruz están cerrando. Estaba subiendo el precio de la carne de pollo por el tema del maíz amarillo. Yo procuro, no les diré a cada minuto, tengo también otras obligaciones, pero yo investigo. Tengo yo, no sé si es cualidad, investigo yo. En Santa Cruz el fin de semana, ¿por qué ha caído el precio de la carne de pollo? A ver, lo poco o lo mucho que me han entendido en el análisis microeconómico. No ha caído, no se ha desplomado, pero ha rebajado los precios. A ver, ¿por qué?
Apliquen microeconomía, no discurso político. Cualquiera de ustedes, Alejandra, Daniela, a ver, adelante. Hay varias Alejandra, cualquiera de ellos. Osir, Seila, momentáneamente ha bajado el precio de la carne de pollo en Santa Cruz. Es la zona productora, queramos o no queramos. Algún día Seila va a generar su propia granja, pero con tecnología en el alto. ¿Mm? A ver, Seila, ¿por qué cree que ha bajado algo el precio? 1 o 2 puntos. Estaba subiendo la carne de pollo. A ver, Seila, ¿por qué? Estaba subiendo el precio del pollo por la escasez del maíz, pero ahora está bajando el precio del pollo porque ya hay más producción de maíz. No, diga nomás, es de primer año, para eso yo estoy, para ayudarles a ustedes. No, Más que todo subía por la especulación de la gente, ¿no, licenciado? Porque decían que iba a subir el precio del pollo, entonces ya empezaba a subir eh, más otros productos. conocimientos. ¿Cuánto no quisiera suprimir los exámenes? Entonces se debate. Ya. A ver, ella dio una opinión. A ver, algún jovencito, el tiempo nos va premiando. Ella, le hace- Licenciado, puede ser porque ha subido el precio del pollo, por lo que ha subido también y no se encontraba en los mercados eh, el Ya, maíz. Y otro puede ser de que ha bajado porque por los fríos, porque los pollos ya se estaban encontrando en mal estado y se estaban enfermando. ya. A ver, es una opinión. Alguien más ahora. A ver, 2 chicas valientes, un varoncito. El tiempo apremia. Licenciado, A ver, adelante, joven. con respecto a eso, pues a lo que yo escuché, bueno, es mi opinión, no comparto lo que dice la noticia, pero encontraron de que en algunos, no sé, hogares se encontraba lo que era el maíz para que eviten que se venda y por ende, como había especulación de que el precio del pollo iba a subir por la causa de que no había mucha producción de maíz, pienso que hicieron esto para que se mantenga el precio del pollo a ese nivel, ¿no? De dinero. Ya, Entonces, concretamente en es- Montero, es una ciudad intermedia de Santa Cruz, el fin de semana cayeron 2, 3 puntos el precio del pollo. Desde el punto de vista microeconómico, eso es lo que me interesa a mí. ¿Por qué cree el jovencito? Sintetice, está en líneas generales bien su respuesta, pero ahora váyase a lo específico. Procure utilizar categorías microeconómicas, que puede ser momentáneo, todo es momentáneo. Siempre hay expectativas en el mercado. No todos los productores son honestos. No se olviden que el productor que busca maximizar su ganancia, no los estamos insultando. Esa es su función en el mercado. Nadie se invierte para perder también. Que alguien tenga el corazoncito social, está bien, pues su objetivo como empresario es obtener ganancias. Ya, yo les ayudo. El tema es escuchando unas encuestas que alguien hizo a las vendedoras, es que ha caído el consumo. Cuando cae la demanda, ¿qué pasa con el precio? Baja. Puede que haya sido solo sábado y domingo. Lo mejor siempre es hacer un análisis de la tendencia, ¿no? De una semana, de 15 días. Uno ya tiene la idea fija. No todo es subida de precios, obvio. Hay una variable hay un aspecto muy importante, la reacción de los consumidores del mercado. Aparentemente en La Paz está estabilizado el precio, ¿no? Pero bueno, hay factores determinantes de la demanda, ¿no? Eso hay que verlo en el tiempo. Y hay que decir que, bueno, que el precio se mantenga relativamente estable, no solamente en La Paz, sino en toda la República, pero hay factores intermedios, ¿no? Como el alimento básico para los pollos que se utiliza en granjas industriales de Santa Cruz es el maíz. Ahora que puede haber otro sustituto probablemente, ¿no? Pero no se olviden, la demanda está en función de qué? De los precios, ¿no?
Por eso hemos dado la tabla de la demanda individual, la tabla de la demanda de mercado. Ahí vemos, hemos dicho, el demandante A ante un precio puede reaccionar de otra manera, el demandante B ante un precio dado puede incluso aumentar su demanda. Bueno, pero eso lo define el mercado, ¿no? Dijimos por qué la pendiente, y lo he dicho, la pendiente de una demanda, de una curva de demanda, pero cuando, repito, para mí mi modelo es una economía de mercado. El análisis microeconómico que hago no encaja, con mucho respeto, lo he dicho varias veces, con lo que pasa en Nicaragua, en Cuba o en Venezuela, ¿no? Donde hay el Estado se ha sobrepuesto sobre el mercado. El bien amadito Estado prometía que el Estado va a producir, con mucho respeto en sus decisiones de cada país. Cuba, por ejemplo, importa pollo. ¿Y de dónde? De su enemigo, del imperio que lo es. Porque en allá los costos de han entrado en economías de escala. Son granjas, pero no son pequeñas granjas, son verdaderas empresas que ahí aplican toda la teoría de la empresa. Cuando uno entra en una economía de escala, al maximizar la producción se reducen los costos. ¿Mm? Por eso hay que ver el comportamiento de los precios. Yo les digo con mucho respeto del pueblo cubano, Cuba saca recursos de donde no hay y para cubrir esa demanda insatisfecha de carne de pollo, lo compra de Estados Unidos a precios competitivos. ¿Mm? Es como, digamos, yo quisiera abrir una empresa de ensamblaje de teléfonos celulares. Tengo que medir mis costos. China con tecnología norteamericana, ¿cómo produce? Pero ahí están las grandes transnacionales que tienen una experiencia técnica, tecnológica. Han ido para que lo armen en allá. Han creado sus propias Huawei, por ejemplo. A un alumno hace 3 años mostraba su teléfono Huawei, yo decía Huawei Tai, en broma de eso. Bueno, pero Huawei, si bien es de industria, les han copiado tecnologías de industria china, pero determinadas piezas sensibles ellos no lo producen, porque eso requiere una tecnología de punta. Muchas piezas y partes tecnológicas significativas, Huawei y China lo importa ¿de dónde? De Estados Unidos. Los microchips, oh, la tecnología que lo está revolucionando todo, ¿no? Son, pero de una tecnología que, para tener esa tecnología, tiene que haber previamente un gran desarrollo económico, un gran desarrollo tecnológico, ¿no? Eso lo tienen solo los países que han alcanzado un alto grado de desarrollo. Ahora que tiene un valor de uso y un valor de cambio, obviamente. Entonces, si no le vendieran las empresas norteamericanas esas piezas y partes tan sensibles que se necesitan en los teléfonos celulares, seguramente que China no hubiese producido sus teléfonos. Gran parte de las empresas tecnológicas de Estados Unidos utilizan mano de obra barata, pues en China, pero para ensamblaje nada más. Obviamente eso ha multiplicado sus ingresos, ¿no? Yo diría el PIB, que son 13 billones de dólares de Estados Unidos, en gran parte son sus empresas tecnológicas las que generan eso. Con mucho respeto del pueblo de China, las industrias de vasitos de plástico, eso que se vaya a China. La tecnología se quedó en el país del norte, pero tampoco les han regalado porque les cobran, pues, derecho de patente, ¿no? Y si no, hacen lo que han hecho en Rusia, lo abandonan y ¿qué quedaría? Ese es el problema. Por eso yo digo, como está haciendo, hay que pelearse.
condiciones nos hace funcionar el cerebro, ¿no? Hasta con inversiones norteamericanas podemos desarrollarnos. ¿Qué problema hay? Porque ayer el presidente de Estados Unidos lo advirtió a China, ¿no? Si invade China a ver, ¿de qué país chino estoy hablando? De una isla. Va a intervenir Estados Unidos, le advertimos. Tecnológico que tiene esa isla, Taiwán. Está en una política expansiva de Estados Unidos, seguro, pero lo que nos importa a nosotros es eso, la parte económica. Entonces, por eso tiene que quedar claro las propiedades de la curva de la demanda. No tengo secretos. Si yo planteara una pregunta, ya les he dicho 3 o 4 preguntas, vamos a ver, van a ser de razonamiento. Unas 4 pueden ser tipo test. Si yo planteara en una de esas preguntas, no tengo secretos, ¿por qué la curva de una demanda es negativa? A ver, ¿quién se anima a responder? Licenciado, porque existe Adelante. una relación inversa entre precio y cantidad. Ya, pero ¿por qué, niñita? No nos olvidemos que en la curva de la demanda hay una relación entre dos variables, el precio y la cantidad demandada. A medida que aumenta el precio, la cantidad demandada disminuye. Al contrario, a medida que disminuye el precio, la cantidad aumenta de la demanda. ¿Mm? Hay una relación inversa. Esta relación inversa es tan común que suele llamarse por eso ley de la demanda. A ver, la misma señorita Chávez, ¿qué dice la ley de la demanda? Que si el precio aumenta, la demanda va a disminuir y si el eh, eh, perdón, si el precio aumenta, la demanda disminuye y si el precio disminuye, la demanda aumenta. Hemos dicho, está bien lo que dice usted, hemos dicho que a mayor precio, menor demanda. A menor precio, mayor demanda, pero tiene que funcionar el mercado. Pues ya los voy a meter a la cárcel, a los especuladores, a los productores de pollo porque se van subiendo. No, esa no es la respuesta. Hay que generar las condiciones económicas. ¿Mm? Por eso hay en la curva de la curva de la demanda, les estoy dando la respuesta, es negativa porque hay una relación inversa entre precio y cantidad, como ha dicho la señorita Chávez. A mayor precio, menor demanda. A menor precio, mayor demanda. Lo que he comentado momentáneamente, lo que se ha dado en el precio del pollo en Montero, Santa Cruz, puede que no vuelva a darse, puede haber otros factores, pero las mismas vendedoras ha disminuido la venta, porque no han concurrido los compradores, hemos tenido que bajar, ¿ver? Su experiencia, ¿no? Su diario vivir. La respuesta es eminentemente microeconómica. ¿Ves? Por eso hay que unir teoría y práctica. Entonces, ¿alguien tiene alguna duda de por qué la curva de la demanda es negativa? Quiero que todos se saquen 30 sobre 30, pero no regalo notas, eso que quede claro. Estuviera mintiendo al pueblo de Bolivia, ¿no? Que invierte con sus impuestos. Lo único que yo quiero que el futuro auditor lo tenga claro. Vaya lejos en temas sobre todo financieros. ¿Qué es la columna vertebral de cualquier país? Claves que funcione el sistema financiero. Eso, a ver, al final de microeconomía voy a procurar explicarles, ¿no?, la parte financiera, pero ahora estamos con microeconomía. Estoy yendo, soy consciente
y estamos yendo pausadamente, porque sería fácil repetir de memoria, ya ahora pasamos a la curva de la curva de la oferta es positiva, porque hay una relación directa entre precio y cantidad. A menor oferta, mayor... No, yo voy siempre por la parte del análisis, eso es importante. ¿Alguien tiene alguna duda? Adelante. Entonces, otra de las propiedades de la curva de la demanda es que en el desarrollo de la misma ley de la demanda, en el mismo diario vivir del mercado, pero repito, tiene que funcionar pese a sus debilidades el mercado. No esperemos que alguien, el bien amadito Estado, diga, ya, precios máximos, precios mínimos. Eso ya es olor a inflación, a incentivar el desajuste de la economía. Hay que dejar que el mercado dé. Pero sí, el bien amadito Estado tiene que generar condiciones para que funcione el mercado. Esa es su obligación. ¿Mm? Propiedades de las curvas de la demanda, lo he explicado. Ahora, puede que esté funcionando el mercado, puede que los costos de producción también se hayan incrementado. Ahí nuestro gran problema, no estuviéramos en ese problema si fuésemos autosuficientes en seguridad alimentaria. Oh, que exportemos cereales, un tremendo negocio para alguien que se dedica a eso. Y el mismo Estado se beneficia con impuestos. En vez de importar, yo digo, deberíamos de exportar cereales. Entonces, como no producimos, hay veces se desajusta el mercado interno cuando hay variaciones de precios por efectos especulativos, por expectativas en el mercado mundial. Esta es una demostración de que estamos globalizados en la economía. Los rebotes llegan, ¿no? Entonces, el efecto sustitución de la demanda significa que a medida, lo he explicado, que el precio de un bien aumenta, los consumidores no pueden seguir comprando ese bien. Si la tendencia es a mantener el incremento por un ajuste de costos, el productor dice, voy a perder consumidores, pero mis costos de producción lamentablemente se han incrementado. Por eso, semanas atrás no les lavo la cara, que quede claro, a los productores privados de Santa Cruz, ¿no? Buscan hacer negocio, pues, ¿no? Pero con reglas claras el Estado regula, que el Estado importe maíz. Ay, vean, ahí también hay un mensaje medio intencionado. Yo he estado diciendo, ustedes son libres de importar, la única condición que no sean transgénicos. Pero también tienen que invertir. El que quiere multiplicar la ganancia, ¿qué tiene que hacer? Tiene que multiplicar. Tiene que invertir para multiplicar. Bueno, cuando le piden al Estado, dice, el Estado que gaste. Las reglas no están claras. Entonces, funciona el efecto sustitución cuando un bien aumenta en su precio. Y los compradores no pueden comprar ya en la cantidad que lo hacía antes ese bien, cualquier bien, ¿no? Entonces, ¿qué hacen? Y lo sustituyen por otros bienes, pero con la única condición de que el precio no se haya incrementado. Si estuviera en la pizarra, y vamos a estar. Ahora, de lo que no estoy seguro, alguien ayer me sopló que no vamos a volver en junio, que vamos a volver en julio, dice el segundo. Bueno, ya nos informarán, ¿no? Si estuviera yo en la pizarra, trazo dos curvas de la demanda y lo demuestro con un gráfico. En uno se mantiene el precio y en el producto sustitutivo, en uno incrementa el precio y en el efecto sustitutivo el precio se mantiene constante. Entonces, ¿qué hace el consumidor con su ingreso? Compra menos de aquel bien cuyo precio ha incrementado. Y
compra más de aquel bien cuyo precio se mantiene constante. Ahí es donde se da el efecto sustitución. Y la experiencia de los productores les dice eso, ¿no? De que tampoco pueden entrar en una escalada de precios. Obviamente eso lo puede ser un monopolio, o un duopolio, o un oligopolio. Y ahí está el motivo del primer trabajo que les di. El monopolio, cuando controla todo no diremos controla, influye en el mercado, sabe perfectamente que no tiene competidores de peso. Por eso es que cualquier estado está obligado a generar competencia. Muy difícilmente alguien dirá, bueno, que el Estado invierta dinero para crear otra industria de la cerveza. No, no es un bien primario. Yo, en temas que podría invertir un porcentaje, no el 100%, porque se acostumbra mal. La Samsung es producto de lo que acabo de decirles. Cuando el Estado de Corea del Sur, con esto voy acabando, no quiero perjudicarse, cuando el Estado de Corea del Sur tenía un Producto Interno Bruto menor al Producto Interno Bruto de Bolivia en la década del 50. Cambio de modelo, es lo que acabo de decir. Se abrió la inversión, se transformó y se ratifica la posición de Luis Mejía. El Estado, el gobierno central no se recluye como en otros países, sino cumple un rol muy importante. Siembra. ¿Ha traído problemas? Le ha traído problemas. Si hay una expresidente de Corea del Sur en la cárcel, está. Que nadie se alegra. Porque cuando aparece la corrupción es grave. Entonces, Corea del Sur con fondos estatales ha incentivado y sigue incentivando la competencia, contribuyendo a que empresas privadas incluso direccionen y cambien de función de producción. 30, 40 años atrás, la Samsung, ¿qué producía? A ver, verduras, producía alimentos. Y con incentivos estatales entró a la industria electrónica. El Estado fue el mayor accionista, pero con reglas claras. Mucho aporte de capital privado norteamericano y sobre todo de Corea del Sur. Y lo levantaron. Cuando ya creció empresarialmente, el bien amadito Estado de Corea del Sur dice, ya he cumplido, lo vendo mi paquete accionario y se lo vende a los otros accionistas del sector privado. ¿Y qué hace con ese dinero? ¿Se hacen museos? No, se invierten en otras industrias, Un trabajo sostenido lo ha hecho Corea del Sur y ahora es una potencia. Su Producto Interno Bruto de Corea del Sur, por supuesto que ahora es superior al de Bolivia. Y es superior al Producto Interno Bruto de Rusia, ¿no? Una potencia, ¿bien? Entonces, en síntesis, las curvas de demanda varían cuando cambian las variables. No se olviden eso. Como la curva de demanda solo se trata en dos dimensiones, incluso puede reflejar los efectos de una sola variable, el precio. Por eso es que cuando hay algún fenómeno económico hay que saber ubicarlo bien, qué es lo que está pasando. O el problema es de precio o el problema es de cantidad. Es necesario por eso suponer que existen otras variables que afectan, por ejemplo, la cantidad demandada, como el ingreso, por ejemplo, puede que pierda el poder de compra del ingreso, que nadie lo desea. Por eso es que analizaremos, tenemos que entrar ya a los factores determinantes de la demanda.
¿Cuáles son los factores que influyen en la curva de la demanda? El precio de los otros bienes, las expectativas del futuro, los ingresos, la población. Bueno, son factores, eso hay que analizar. Y lo analizamos desde el primer minuto, el día jueves, y tenemos que entrar a oferta. Acabamos a oferta, entramos a equilibrio, ya casi de inmediato tomamos el primer examen. Acá la palabra excelente en otra clase. Gracias, hasta luego. Hasta luego, licenciado. Hasta luego, Hasta hasta luego, luego. licenciado.